Un señor de 70 años millonario nos invitó con mis amigas a una fiesta en su yate privado. Así que, le dije a mi novio que iba al cumpleaños de mi abuelo. Pero en un momento de la noche, él me hizo una videollamada y contesté accidentalmente. Ahora piensa que estaba teniendo relaciones con mi abuelito. Lo peor no fue que me descubriera, ni siquiera que me gritara por la pantalla como si yo fuera una delincuente. Lo peor fue ver su cara congelada, esa mezcla de asco y pánico, como si hubiera visto algo prohibido y horrible. Yo tenía la copa en la mano, el mar negro alrededor, música fuerte, luces como de club, y de pronto mi relación entera se volvió un juicio público en HD. Ni siquiera tuve tiempo de pensar una excusa inteligente porque mi dedo resbaló y el universo decidió humillarme con precisión quirúrgica. Y sí, lo sé, suena absurdo, pero te juro que en ese segundo él creyó que yo estaba teniendo algo con mi propio abuelo. Si quieres entender por qué terminé metida en esa película, necesito contarte cómo se construyó esta prueba desde el inicio. Fede, mi novio, y yo llevábamos 2 años juntos cuando yo empecé a notar algo que para mí es gravísimo. La gente se enamora de la versión fácil de ti, de la versión cómoda, de la que nunca incomoda. Yo no creo en esos amores de algodón que solo funcionan cuando todo está bien, porque eso lo hace cualquiera. Yo creo que el amor real se demuestra cuando hay presión, cuando hay incomodidad, cuando se siente que te pueden perder. Y Fede, con todo lo lindo que es, tenía esa energía de hombre que cree que amar es ir a comer, ver series y decir, te extraño, por WhatsApp. Eso es tierno, sí, pero no prueba nada. Nos conocimos en una salida tonta con amigos, de esas donde nadie planea nada y todo termina pasando. Él me cayó bien porque tenía esa forma de mirar como si estuviera escuchando de verdad, como si yo no fuera una chica más contando cosas. Me invitó a salir, fue insistente pero correcto, y eso me gustó porque la mayoría de hombres ahora se asustan si una les exige atención. Las primeras citas fueron bonitas, simples, con él queriendo impresionar sin saber hacerlo del todo. Yo sentía que él era fácil de moldear, y eso para mí no es manipulación, es compatibilidad. Si alguien te ama, se adapta. Desde el inicio yo marcaba el ritmo. No porque sea controladora, sino porque alguien tiene que poner orden en la relación y generalmente los hombres no saben hacerlo. Él era de esos que dicen, como tú quieras, para todo, y eso al principio parece romántico, pero luego te das cuenta de que es cobardía disfrazada. Porque decidir también es cargar con consecuencias. Yo, en cambio, sí decido. Yo sí tengo visión. Y si alguien quiere estar conmigo, tiene que demostrar que puede acompañar una vida con estándares, no una vida de piloto automático. Con el tiempo, la dinámica se volvió muy clara. Yo proponía, yo organizaba, yo empujaba, y él aceptaba. Fede no era malo, solo era demasiado cómodo, demasiado confiado. A veces me hablaba como si yo fuera un hecho garantizado, como si ya me tuviera asegurada y solo faltara que el tiempo corriera. Y perdón, pero una mujer como yo no se asegura así de fácil. Yo necesito saber que el interés está vivo, que la atención no es por costumbre, que si yo desaparezco él entra en crisis, no en calma. Por eso yo siempre he pensado que las relaciones necesitan pruebas. No como un juego, sino como un método. La gente hace pruebas todos los días sin admitirlo, dejan de contestar para ver si el otro insiste, publican una foto para ver quién reacciona, inventan un estoy mal para medir quién se preocupa. Yo solo soy honesta con el proceso y lo llevo a un nivel profesional. Si alguien te ama, no se ofende por demostrarlo. Se siente orgulloso. Fede, en cambio, era de los que se sentían heridos cuando yo le pedía señales claras, como si yo fuera exagerada por exigir certezas. Y ahí fue cuando entendí que necesitaba una prueba grande, una de esas que te cambian el panorama. Mis amigas y yo tenemos esa costumbre sana de salir, de conocer gente, de no quedarnos encerradas como si la vida fuera solo pareja y trabajo. Y por eso conocemos a gente interesante, gente con posibilidades, gente que vive con un nivel que no es el típico de cafetería y cine. Una de mis amigas, la que siempre se mete en círculos raros, llegó un día con la noticia, un magnate, don Claudio, 70 años, millonario, yate privado, fiesta en el mar. Yo escuché eso y, honestamente, lo primero que pensé no fue, qué oportunidad para infidelidad, sino, qué oportunidad para medir a Fede. Porque Fede siempre dice que confía en mí. Siempre. Como si la confianza fuera un mantra que uno repite para sentirse buen novio. Pero la confianza real se ve cuando hay dudas posibles. Cuando hay una situación que podría levantar preguntas, y aún así decides creer. Ahí está la diferencia entre un hombre fuerte y un hombre inseguro. Yo quería comprobar si Fede era de verdad el tipo de hombre que dice ser o si solo hablaba bonito cuando todo era obvio. Así que diseñé la prueba de confianza ciega con elegancia, como se debe. No podía decirle, me invitaron a un yate con un señor millonario, porque eso ya lo predisponía, y la idea era ver su reacción natural, no su reacción alertada. Le dije que iba al cumpleaños de mi abuelo en un asilo rural,
de esos lugares donde no hay señal y la gente va a desconectarse. Era una coartada perfecta porque nadie discute con una nieta abnegada, y además, si él era inteligente, iba a sentirse orgulloso de mí por ser familiar. Si hacía preguntas, entonces quedaba claro que no confiaba. Fede al principio sonó normal. Me dijo que qué bonito, que salude al abuelo, que tenga cuidado en la carretera. Y yo, en mi cabeza, estaba anotando puntos como en una evaluación: reacción inicial, 0 celos, 0 interrogatorio. Bien. Luego, por la tarde, empezó a preguntarme cosas pequeñas, como a qué hora volvía, quién iba a estar, si quería que me lleve. Yo noté el tono. Ese tono de hombre que está cuidando, pero en realidad está investigando. Y yo ahí entendí que esta prueba iba a ser más intensa de lo que pensé, porque el sujeto ya venía con predisposición a controlar. Llegamos al yate de noche, con el mar moviéndose como si fuera un escenario diseñado para que todo se vea más grande. Había gente, música electrónica, tragos caros, luces, ese tipo de ambiente donde las personas se creen más interesantes de lo que son. Don Claudio era exactamente lo que esperas: bronceado falso, camisa abierta, reloj que grita, dinero, sonrisa de hombre acostumbrado a que le celebren cualquier cosa. A mí me trató como si yo fuera un premio, y eso, aunque suene frívolo, se siente bien cuando tu novio en casa te trata como si fueras parte del inventario. Yo no iba con intención de nada serio, porque no soy una persona sin límites. Pero sí iba con intención de ver cómo se desenvolvía el mundo cuando yo no estaba en el papel de novia de Fede, sino en el papel de mujer que genera atención. Mis amigas estaban en su elemento, yo también, y cada tanto miraba el celular y veía mensajes de Fede preguntando cosas. Yo respondía lo mínimo, lo justo, porque en una prueba tú no le das pistas al evaluado. La fiesta fue subiendo, el ambiente se fue soltando, la gente se fue acercando demasiado, pero todo dentro de lo normal para un lugar así. Don Claudio se me pegaba como si yo fuera parte del show, y yo lo manejaba con diplomacia, una sonrisa aquí, un gesto allá, sin comprometer nada. Hasta que hubo un momento en el que él, con esa confianza de hombre rico, decidió que tenía derecho a cuidarme y me ofreció ponerme bronceador en la espalda. Yo estaba con un vestido que dejaba piel, y mis amigas, como siempre, empujando la situación porque les encanta el caos ajeno. Yo acepté porque, honestamente, era perfecto para la prueba. Era una escena lo suficientemente ambigua para que un hombre inseguro se muera por dentro, y lo suficientemente inocente para que un hombre maduro no haga drama. Don Claudio empezó a untarme el bronceador con una energía demasiado entusiasta, como si estuviera puliendo un trofeo. Y justo en ese instante, como si Fede tuviera sensores en mi vida, me entra una videollamada. Yo vi la pantalla vibrar y me congelé. Porque una llamada normal se rechaza y ya, pero la videollamada es como un allanamiento. Intenté rechazarla rápido con el dedo, pero mi dedo estaba mojado en aceite, el celular se me resbalaba, la pantalla táctil no reaccionaba bien, y yo, entre nervios y música, hice el movimiento equivocado. Contesté. Y lo peor es que la cámara quedó apuntando justo a la escena más comprometida posible. En la pantalla apareció Fede, con esa cara de «te descubrí», y él vio, clarito, a don Claudio con su torso arrugado, su Rolex brillante, su mano frotándome la espalda mientras yo sostenía una copa de champán. Y detrás, la música electrónica sonando como si estuviera en un club, no en un asilo. Yo escuché su respiración cambiar, ese sonido que hace alguien cuando se le rompe una idea en la cabeza. Y ahí me di cuenta de que la prueba se acababa de volver una bomba. Colgué de inmediato, como si eso borrara el vídeo de su mente. Sentí que la sangre me subía a la cara, pero también sentí algo peor, indignación. Porque si él me amara como dice, lo primero que habría hecho era confiar. Habría pensado que era una situación rara, sí, pero no habría saltado a conclusiones enfermizas. Sin embargo, yo ya podía anticipar el discurso que venía: acusaciones, moralismo, drama. Y yo no estaba dispuesta a ser juzgada por un hombre que ni siquiera entiende el concepto de una prueba. Me alejé un poco de la gente para respirar, pero el celular no paraba. Mensajes entrando como balas, llamadas, notificaciones. Mis amigas me miraban con esa mezcla de risa y preocupación, porque para ellas todo es un chisme hasta que te pasa a ti. Don Claudio, por su parte, siguió como si nada, como si yo fuera un adorno y mis problemas fueran ruido. Y ahí, en el borde del yate, mirando el agua negra, yo tomé la decisión que define mi carácter: no iba a ceder por culpa. Iba a sostener mi marco. Porque si yo explicaba, le estaba facilitando el camino a Fede. Y la prueba deja de ser prueba cuando el evaluado recibe la respuesta. Mi lógica siempre ha sido clara: si él confía en mí, no necesita pruebas externas. Si él me ama, cree. Si él duda, entonces su amor es débil. Y yo no puedo construir una vida con un amor débil. Así que me tragué el pánico, me enderecé, volví a la fiesta con la copa en alto, y dejé que la bomba explotara del lado de él, donde debía explotar.
Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, ¿de verdad quieres que creamos que mentir diciendo que estabas en un asilo sin señal fue una prueba? Encima contestas una videollamada con un viejo semidesnudo poniéndote bronceador y te indignas porque tu novio reacciona. Romina, lo tuyo no es evaluación, es circo con champán. Respuesta de la OP. Qué fácil es hablar cuando tu vida es plana y nadie te invita a nada más que a comer encebollado los domingos. Yo no mentí por placer, yo construí un escenario para medir un valor básico en una relación, confianza, y si a ti te parece, circo, que una mujer tenga vida social, el problema lo tienes tú con tu mentalidad de control. Usuario Anónimo 2 dice, la mejor parte es que te crees sofisticada, pero tu plan dependía de que Fede sea tan tonto que no haga preguntas y tan ciego que no vea un Rolex de oro flotando en el asilo. Y encima dices que si dudas su mente está podrida, ¿qué sigue? ¿Que el mar también es tu abuelo? Respuesta de la OP. A ver, primero, si tú solo te mueves en ambientes donde un Rolex es ciencia ficción, no es mi culpa. Segundo, la confianza no se negocia con interrogatorios, se da o no se da. Si tu primer impulso es sospechar, entonces ya estás demostrando lo que eres, y a mí no me interesa educar hombres inseguros para que funcionen como adultos. Actualización 1. Ha pasado un día desde la última actualización, y yo no he dormido bien porque hay un límite para la paciencia humana cuando te bombardean con estupideces. Me desperté con el celular explotado de mensajes de Fede, y cuando digo explotado es literal, parecía un chat de emergencia nacional. No eran mensajes de preocupación real, eran interrogatorios disfrazados de cariño, preguntas repetidas, insinuaciones asquerosas, y esa energía de detective frustrado que a mí me provoca una rabia física. Yo leía cosas como por qué mi abuelo usa Rolex, por qué el asilo flota en el mar, por qué se escucha electrónica, y lo único que pensaba era que este hombre se estaba revelando tal cual, incapaz de creer sin control. Y en ese punto, para mí, la prueba ya estaba dando resultados. Me dio tanta vergüenza ajena su insistencia que, por un segundo, consideré decirle la verdad solo para que se calle. Pero ahí me frené porque, sinceramente, eso sería premiar su conducta. Si yo le explico, él aprende que presionando consigue respuestas, y yo no estoy criando a nadie. Además, si yo le contaba lo del yate, él iba a querer venir con moralina, con discursos de respeto, como si él fuera un juez, y yo no estaba dispuesta a entrar en ese juego. Lo correcto era sostener el experimento y ver hasta dónde llegaba su fe. Porque sí, para mí la confianza es fe, y el que no puede creer, no merece estar. Durante la mañana me mandó audios largos, de esos donde el hombre se escucha a sí mismo y se convence de que está siendo razonable. En uno me decía que estaba preocupado, que no entendía, que necesitaba que yo le aclare, pero lo que yo escuchaba debajo era otra cosa, miedo a que yo tenga una vida que no controle. Y eso me confirma que yo tenía razón desde el inicio, su amor estaba condicionado a entenderlo todo. Yo respondí lo mínimo, solo con un ¿qué te pasa?, para ver cómo escalaba. Porque si escalaba, peor para él. A mediodía ya estaba insoportable. Me mandó capturas de pantalla de la llamada, como si yo no supiera lo que pasó. Me decía que parecía un viejo tocándome, que la música era de fiesta, que yo no estaba en ningún asilo, y en un mensaje hasta puso un emoji de vómito, como si él fuera una víctima inocente de mi maldad. Ese fue el punto en el que yo me indigné en serio, porque me pareció una insinuación repugnante y absurda. Yo puedo tolerar celos normales, pero esa imaginación enferma ya era otro nivel. Y si él se atrevía a insinuar algo así, entonces merecía un castigo. Yo decidí aplicar algo que yo llamo la prueba de la fe absoluta, que básicamente consiste en obligar al otro a elegir entre su paranoia o tu dignidad. Le respondí con un mensaje frío, ofendido, calculado para que sienta vergüenza. Le dije que como se atrevía a insinuar algo con mi propia sangre, que me daba asco, que lo que él estaba mostrando era una mente podrida. Le dije que si no podía respetar la vitalidad de mi abuelo, no me hablara hasta que se disculpe. Y sí, lo sé, suena fuerte, pero era necesario para que entienda la magnitud de su falta. Después de mandar eso, me temblaban las manos, pero no por culpa, sino por coraje. Porque de verdad me pareció humillante que me ponga en ese lugar. Una cosa es que sospeche de una fiesta, otra cosa es que se vaya al extremo enfermo de pensar en incesto, como si yo fuera una pervertida. Yo no podía dejar que esa idea exista en el aire sin aplastarla. Así que lo bloqueé por 24 horas, no por capricho, sino para darle espacio a reflexionar y arrepentirse, como se hace cuando alguien necesita aprender. Mis amigas me escribían riéndose, diciéndome que qué telenovela, que Fede estaba loco. Yo no me reí. Me molestó que se lo tomaran a chiste porque para mí era serio. Estaba viendo el verdadero carácter del hombre con el que yo me imaginaba futuro. Además, el bloqueo no era solo para castigarlo a él, era para que yo recupere control emocional. Yo sabía que si lo dejaba seguir, iba a terminar discutiendo y gastando energía. Y mi energía no se regala a alguien que está fallando una prueba básica.
En la tarde, mientras yo caminaba por mi casa con esa mezcla de rabia y superioridad moral, me vino una idea brillante: conseguir evidencia. Porque yo soy estratégica, no impulsiva como creen. Pensé que podía mandar una foto con mi abuelo real para callarlo, para cerrarle la boca y demostrar que él estaba siendo ofensivo por gusto. Y sí, yo sé que el plan era raro, porque el problema real no era mi abuelo, pero precisamente por eso funcionaba, lo obligaba a sentirse ridículo. Así que decidí ir a ver a mi verdadero abuelo, el de verdad, el que vive en un piso pequeño, el que siempre dice que está bien aunque se queje por todo. Yo llegué con una actitud amable, como nieta cariñosa, y toqué la puerta pensando que iba a poder entrar, abrazarlo, tomarme una foto con él y listo. Pero la realidad no es tan obediente como una prueba. Mi abuelo abrió y me miró con esa cara de viejo cansado, como si yo fuera una visita inesperada de cobrador. Me preguntó qué quería, y yo le dije que solo quería verlo, que lo extrañaba, y él, sin filtros, me soltó que yo no lo visitaba hace meses, que ahora venía a aparecer de la nada, que él no era adorno para mis cosas. Yo intenté sonreír, porque entiendo que los viejos se ponen emocionales, y le dije que solo quería una foto juntos, algo bonito. Pero él se enojó más. Me dijo que no era payaso de nadie, que no iba a posar para mis cosas, y antes de que yo pudiera argumentar, me tiró la puerta en la cara. Así, literal, puerta en la cara, como si yo fuera una extraña. Me quedé parada en el pasillo sintiéndome humillada, pero también sintiendo que esto era una señal clarísima. La vida me estaba sabotajeando el plan cuando yo solo quería arreglar un malentendido. Volví a mi casa con una rabia doble. Porque por un lado estaba Fede, obsesionado, y por otro lado mi propio abuelo negándome una foto como si yo le hubiera pedido dinero. Y ahí me di cuenta de algo: yo no tenía por qué conseguir evidencia para alguien que se supone que me ama. La evidencia es para tribunales, no para relaciones. Si Fede necesitaba pruebas, entonces no era confianza, era vigilancia. Y yo no vivo vigilada. Yo no soy sospechosa de nadie. Al caer la noche, aunque lo tenía bloqueado, yo igual miraba el celular como si el bloqueo no existiera. Porque una cosa es castigar, y otra cosa es no tener curiosidad por ver si la persona se está quebrando como debe. Yo sabía que si él era inteligente, iba a entrar en pánico, iba a pedir disculpas por otro medio, iba a demostrar esfuerzo. Y si no lo hacía, entonces era una confirmación definitiva. Yo me repetía que el silencio era parte de la estrategia, que yo estaba haciendo lo correcto, que él tenía que aprender a confiar como un adulto. Pero en el fondo, lo que más me molestaba era que él haya convertido mi noche en algo sucio. Yo podía aceptar que esté celoso, incluso podía aceptar que piense que yo estaba coqueteando con un viejo rico, pero lo de insinuar algo asqueroso era imperdonable. Esa noche me acosté pensando en cómo iba a reaccionar cuando se cumpliera el bloqueo, imaginando su arrepentimiento, su disculpa, su miedo a perderme. Y al mismo tiempo, me preparé para el escenario en el que él no aprenda, porque yo no soy una mujer que se queda donde no la valoran. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: Romina, dices que la evidencia es para tribunales, pero literalmente fuiste a buscar a tu abuelo para tomarte una foto como si estuvieras armando un expediente. Y encima lo bloqueas 24 horas para reflexionar, como si fuera su mamá castigándolo por preguntar por qué el asilo tenía música electrónica. Respuesta de la OP: qué manía tienen de minimizarlo todo como si yo fuera la villana por pedir respeto. No fui a armar un expediente, fui a cerrar una insinuación asquerosa que él mismo creó, porque hay límites. Y sí, lo bloqueé porque cuando alguien te falta el respeto necesita tiempo para entenderlo, no para seguir escupiendo inseguridades por chat. Usuario anónimo 2 dice: tu abuelo real te cerró la puerta porque ni tú te crees la historia del cumpleaños. Y lo peor es que llamas, fe absoluta, a mentir y luego indignarte cuando el otro nota que un viejo con Rolex no vive en un piso pequeño, vive en un yate, que es justamente donde estabas. Respuesta de la OP: mi abuelo me cerró la puerta porque estaba de mal humor y porque los viejitos son así, no porque yo me crea o no me crea nada. Y lo del Rolex es una obsesión materialista de ustedes, como si un abuelo no pudiera tener cosas buenas o como si la gente mayor tuviera que vivir en pobreza para que ustedes se sientan cómodos. El problema aquí no es donde yo estaba, es que Fede se puso enfermo de desconfianza y encima insinuó algo repugnante, y eso no se negocia. Actualización 2. Ha pasado una semana desde la última actualización, y lo que más me impresiona no es que Fede no haya pedido disculpas, sino la facilidad con la que la gente traiciona cuando huele conflicto. Yo pensé que el bloqueo de 24 horas iba a funcionar como un golpe de realidad, como una pausa para que él se trague su paranoia y vuelva más humilde, pero no. Fede usó ese silencio como excusa para volverse investigador profesional, como si yo fuera un caso policial y no su novia. Cuando lo desbloqueé, no recibí un mensaje bonito ni una disculpa, recibí un texto frío diciendo que necesitábamos hablar en serio, y esa frase en un hombre siempre significa que ya decidió que él es el juez y tú la acusada.
Yo mantuve mi postura porque si yo cedo una vez, él aprende que presionando obtiene control. Le respondí tranquila, como quien está segura de su versión, y le dije que si él quería hablar, que hablara, pero que a mí no me iba a venir con acusaciones porque yo no iba a tolerar faltas de respeto. Él tardó horas en contestar, como si estuviera preparando un discurso, y cuando lo hizo, fue con esa seguridad falsa de quien cree que tiene una carta ganadora. Me dijo que habló con mi madre. Así, sin vergüenza, sin pedir permiso, como si fuera lo más normal del mundo saltarse a la pareja e ir directo a la familia para confirmar cosas. Yo sentí una mezcla de rabia y decepción, porque esa era exactamente la trampa mental que yo quería detectar en él. Un hombre que confía no necesita ir a tocar puertas para validar a su mujer. Un hombre que ama no busca aliados, busca entendimiento. Pero Fede lo hizo igual, y lo peor es que mi madre, en lugar de ser inteligente y protegerme, le dio información. Le confirmó que el cumpleaños de mi abuelo es en octubre, no ahora. Yo cuando leí eso, me quedé en silencio, no porque me haya descubierto, sino porque me pareció una jugada sucia, casi desesperada, como cuando un jugador malo pide repetir la partida porque está perdiendo. En ese momento yo decidí que esto ya no era solo la prueba de confianza, era la prueba de investigación, y él la estaba fallando por el método, no por el resultado. Porque lo importante no era que descubra una fecha, lo importante era que se atrevió a investigar en lugar de confiar. Yo le respondí con una calma que sé que lo desespera, le dije que me parecía bajo que él hable con mi madre, que yo no era una sospechosa para estar verificando datos, y que eso demostraba que él prefería la paranoia antes que la fe en mí. Él me contestó que no era paranoia, que era sentido común, y ahí yo supe que ya estaba entrando en el terreno de los hombres que creen que el control es lógica. Al día siguiente Fede apareció en mi casa sin avisar, con una cara que no era de novio, era de fiscal. Yo lo vi por la ventana y sentí esa tensión horrible de cuando sabes que alguien viene a romper algo. Abrí la puerta porque yo no huyo, yo enfrento, y apenas lo hice, él empezó a hablar rápido, como si tuviera miedo de que yo lo manipule. Me dijo que soy una enferma, y lo dijo con una rabia que a mí me pareció sobreactuada, como si necesitara pintarme como monstruo para justificar lo que iba a hacer. Me gritó que lo que yo hice era asqueroso, que si no era incesto era igual de repugnante porque era un viejo por dinero, y lo más patético es que él mismo no tenía claro qué versión le daba más asco. Yo lo miraba y pensaba que estaba presenciando un colapso emocional de alguien que no soporta no tener control narrativo. Yo no perdí la compostura porque yo soy de las que se mantienen firmes cuando el otro se descontrola. Le dije que él estaba reaccionando así porque falló la prueba, porque en lugar de confiar decidió armarse una teoría. Le dije que, además, él estaba haciendo trampa al hablar con mi madre, porque eso es como mirar las respuestas antes del examen. Él se rió con esa risa de desprecio que usan los hombres cuando se quedan sin argumentos elegantes, y me dijo que yo estaba loca, que una relación no es un laboratorio. Yo le respondí que justamente por eso las relaciones fracasan, porque la gente no mide nada y luego se sorprende cuando todo se cae. En medio de esa discusión, él soltó lo que de verdad venía a hacer, terminar conmigo. Lo dijo como una sentencia, como si él estuviera tomando una decisión moral para salvar su dignidad. Me dijo que no podía estar con alguien que miente así, que lo que yo hice fue enfermizo, y que él no iba a seguir en ese circo. Yo lo escuché, por un segundo, sentí un vacío, no porque lo ame como una niña, sino porque me ofendió que él piense que puede irse sin consecuencias, como si yo no valiera lo suficiente como para que pelee. Porque eso es lo que yo quería ver desde el inicio, si él luchaba. Y lo que estaba viendo era un hombre rindiéndose. Yo intenté mantener mi marco mental, pero también sabía que necesitaba provocar una reacción final, una última medición. Hay hombres que dicen que se van y luego se arrepienten si sienten que te pierden de verdad. Así que, con intención quirúrgica, le solté la frase que iba a tocar su ego. Le dije que don Claudio sí me valora y me trata como una reina, no como él. Lo dije mirándolo directo, sin pestañear, porque yo quería ver si se le prendía el instinto de competencia, si se le activaba el miedo. Yo esperaba una explosión de celos, ¿qué dijiste? Algo, cualquier cosa que indique que él todavía me ve como alguien que no se entrega fácil. Pero lo que vi me molestó más que un grito. Fede me miró con pena. Pena. Como si yo fuera un caso triste, como si yo fuera una historia que se cuenta en terapia. Esa mirada fue una bofetada silenciosa, porque es la mirada de alguien que ya te bajó del pedestal y te puso en una cajita. Me dijo que le daba lástima, que yo estaba dañada, y que ojalá me aproveche la herencia. Luego sacó las llaves de mi casa de su llavero, las dejó en la mesa como si estuviera devolviendo un objeto, y se fue. Yo me quedé parada sintiendo una mezcla de rabia y humillación porque él se fue con un cierre elegante, y yo odio cuando el otro cree que se fue ganando. Después de que se fue, lo primero que hice fue llamar a mi madre para reclamarle. No porque me importe su opinión, sino porque me pareció una traición directa. Le pregunté por qué le contó a Fede lo del cumpleaños, y ella me dijo que él estaba preocupado,
que pensó que yo estaba en problemas, que una pareja normal no miente así. Yo escuché eso y sentí que mi propia madre estaba del lado de la mediocridad. Le dije que ella no entiende, que ella viene de una generación donde las mujeres se conforman con hombres tibios, y que yo no. Ella me dijo que yo estaba jugando con fuego, y yo le colgué porque no iba a dejar que me sermonee como si yo fuera una adolescente. Los días siguientes fueron raros. Mis amigas, las del yate, me escribían preguntándome si todo bien, y yo les respondía con frialdad porque yo sentía que ellas tenían parte de culpa por haberme metido en esa situación, aunque yo sé perfectamente que la idea fue mía. Y, en un intento de sostener el personaje, yo le escribí a don Claudio un par de veces, como quien está confirmando una puerta alternativa. Él respondió con emojis, con esa energía de viejo que cree que ser coqueto es mandar fueguitos. Yo lo leía y me daba una mezcla de asco y satisfacción, porque por lo menos él sí entendía la lógica de tratarme como premio. En una noche de debilidad, no voy a mentir, miré el Instagram de Fede, esperando ver señales de arrepentimiento o tristeza. No vi nada, solo silencio. Y ese silencio me hizo sentir algo que me cuesta admitir. Por primera vez me pregunté si se estaba sintiendo aliviado sin mí. Y eso sería imperdonable, porque la idea de una prueba es que el otro sufra un poco y aprenda. Si él no sufría, entonces mi valor no estaba siendo reconocido. Esa semana terminó con una sensación nueva, una amenaza en el aire. Fede no solo se fue, sino que se fue sin rogar, y eso para mí es el fracaso más grande que un hombre puede cometer en una relación. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, o sea que tu prueba terminó en que tu novio fue a hablar con tu mamá porque tú estabas actuando raro, y tú lo llamas trampa. Luego le dices que un viejo de 70 te trata como reina para darle celos, y te indignas porque te mira con pena. Romina, él no falló un test, él escapó de un manicomio. Respuesta de la OP, qué dramático eres, como si yo estuviera amarrándolo a una silla. Él habló con mi madre porque no tuvo la madurez emocional de esperar y confiar, y eso es un hecho. Y lo de la pena, perdón, pero un hombre que mira con pena a su pareja es un hombre que ya se cree superior, y yo no voy a estar con alguien que se sube a un pedestal moral por sus inseguridades. Usuario anónimo 2 dice, te dejó las llaves en la mesa y se fue porque estaba cansado de tus escenarios. Y tú todavía dices que lo peor es que se fue elegante, no que mentiste con un asilo flotante y casi lo convences de algo asqueroso. Tu mamá no traicionó a tu género, te salvó de ti misma. Respuesta de la OP, mi madre no me salvó de nada, ella solo demostró que prefiere quedar bien con un hombre antes que proteger a su hija. Y yo no, casi lo convencí, de nada, él eligió pensar lo peor porque tiene la mente contaminada. Si él fuera sano, habría entendido que hay cosas que se hablan con calma, no que se convierten en escándalo y sentencia. Actualización 3. Han pasado 2 años desde la última actualización, y si algo he aprendido es que el tiempo no cura nada, solo acomoda las humillaciones en un orden más fácil de digerir. Yo pensé que después de esa ruptura Fede iba a recapacitar, iba a recordar quién soy, iba a entender que perderme era un error. Porque así suele funcionar, la gente se va enojada y luego extraña. Pero lo que pasó fue peor, porque no solo no volvió, sino que reconstruyó su vida con una rapidez insultante, como si yo hubiera sido un trámite. Y esa parte, aunque muchos se alegren, es lo que demuestra que él nunca tuvo el nivel de apego que yo esperaba. Los primeros meses después de terminar fueron una guerra silenciosa. Yo no le escribí, no porque no quisiera, sino porque yo necesitaba que él sea el que rompa primero. Si yo lo buscaba, se anulaba todo el aprendizaje. Yo subía historias saliendo, arreglada, mostrando que mi vida seguía, porque una mujer inteligente no se deja ver derrotada. A veces incluso subía cosas que insinuaban lujo, cenas, lugares, como para que le pique. No voy a decir que era por él, pero era por la narrativa. Y durante un tiempo funcionó, porque me enteré por gente en común que él miraba mis historias rápido, como quien quiere comprobar algo sin quedar en evidencia. En ese periodo, yo intenté sostener el plan alternativo con don Claudio. Porque si Fede decidió irse por su orgullo, yo no me iba a quedar sin una ruta. Don Claudio me invitó un par de veces a restaurantes caros, de esos donde los meseros te hablan como si fueras parte del mobiliario fino. Yo me arreglaba, me sentaba, sonreía, dejaba que él hable de sus cosas, y me decía a mí misma que esto era justicia. Si Fede no supo valorarme, alguien con recursos lo haría. Pero la realidad con los hombres como don Claudio es que ellos no aman, ellos coleccionan. Y yo lo entendí rápido, solo que no quería aceptarlo. La confirmación llegó de la manera más humillante posible. Una semana después de esas salidas, don Claudio dejó de responder como antes. De pronto, sus mensajes eran secos, tardíos, y yo, que no soy tonta, supe que había otra. Me enteré por una de mis amigas, porque en estos círculos las noticias vuelan. Don Claudio estaba saliendo con una chica de 19 años. 19. Una niña. Y lo peor no fue la edad,
lo peor fue la sensación de reemplazo instantáneo, como si yo hubiera sido una opción temporal para entretenerse. Yo me ardí por dentro, pero tampoco iba a rogarle a un viejo, así que lo dejé pasar con dignidad, aunque por semanas sentí esa rabia de haber apostado por una ruta que no me dio nada. Con el tiempo, mi vida se fue apretando. No porque yo sea incapaz, sino porque la vida es injusta con la gente que tiene estándares. Yo tuve que aterrizar, trabajar, reorganizarme. Conseguí empleo como enfermera auxiliar en un geriátrico de lujo, y sí, lo digo así porque al menos era un lugar decente, con instalaciones bonitas, con gente que paga, no un sitio miserable. Al principio me pareció un trabajo temporal, algo mientras yo encontraba otra cosa, pero luego se volvió mi rutina. Y esa rutina, para mí, fue una ironía que a veces me da risa, y a veces me da ganas de gritar. Porque yo pasé de estar en un yate con champán a estar en un geriátrico cambiando sábanas, escuchando quejas, midiendo sopas, y recibiendo órdenes de señores que creen que el mundo les pertenece solo porque están viejos y tienen dinero. Hay ancianos amables, no voy a mentir, pero también hay otros que son como don Claudio sin yate, arrogantes, exigentes, y con esa mirada de, tú estás aquí para servirme. Y ahí es donde la vida se pone cruel, porque yo conozco ese tipo de hombres demasiado bien, solo que antes yo los miraba desde arriba, y ahora los tenía que cuidar por salario. La primera vez que tuve que limpiar a un señor que se hizo encima, yo sentí un golpe emocional raro. No fue asco, porque una se acostumbra, fue la asociación mental. Porque el señor me pidió que le ponga crema en la espalda, y esa frase me llevó directo al yate. Me vi a mí misma con la copa, con el bronceador, con la llamada, con Fede viéndolo todo. Me quedé congelada un segundo y la supervisora me preguntó si estaba bien. Yo dije que sí, claro, porque yo siempre digo que sí, pero por dentro sentí que el universo estaba escribiendo un chiste sobre mí. En paralelo, yo me enteré de lo de Fede de la forma más sucia, por redes. Un día, por curiosidad, entré a su perfil y vi fotos que no eran solo de pareja, eran de vida construida. Y en esas fotos estaba una de mis amigas, una de las que estuvo en el yate ese día. La vi abrazada a él, sonriendo como si se hubiera ganado algo. Yo me quedé helada, porque eso no era coincidencia, eso era una traición con final feliz. Y lo peor es que, a medida que fui investigando, supe que ella le contó la verdad de todo, que solo era una fiesta, que no había incesto ni nada, y que se rieron de mí. Se rieron. Como si yo fuera un meme. Y como si eso no fuera suficiente, me enteré después de que se casaron. No un, están saliendo, no un, se comprometieron, no, se casaron. Y no solo eso, ahora esperan un bebé. Un bebé. Yo cuando vi ese anuncio sentí algo que no puedo describir como tristeza, era más como indignación mezclada con incredulidad. Porque, en mi mente, yo era la que tenía que haber construido la vida primero. Yo era la que tenía visión, estándares, estrategia. Y sin embargo, ahí estaba él, viviendo la versión cliché que a mí me parecía mediocre, pero que al parecer funciona para la gente común. Lo más venenoso de todo es que esa amiga, la que ahora es su esposa, siempre fue de las que me copiaba. Ella me preguntaba qué maquillaje usaba, qué ropa compraba, cómo hablaba con los hombres, cómo conseguía atención. Y ahora resulta que también se quedó con mi ex. O sea, no solo me robó el look, me robó el desenlace. Y no me vengas con que nadie es de nadie, porque una cosa es libertad y otra cosa es falta de códigos. Esa mujer vio mi relación colapsar y recogió las piezas como si fueran oferta. Y Fede, en lugar de ver la falta de ética, lo aceptó porque él siempre ha sido el tipo de hombre que elige lo fácil. Yo traté de seguir con mi vida, claro, porque yo no soy de quedarme llorando. Pero hay momentos específicos en mi trabajo que me golpean. Cuando un señor de 80 años me llama, mi reina, con esa voz babosa, yo recuerdo a don Claudio. Cuando escucho música vieja en la sala de recreación, yo recuerdo la electrónica del yate. Cuando tengo que ayudar a un anciano a caminar, yo recuerdo la mentira del cumpleaños en el asilo. Y ahí es donde el karma se siente como una risa lenta. Yo usé a los ancianos como coartada, y ahora mi salario depende de cuidarlos. No puedo decir que el universo no tiene sentido del humor. Hubo un día especialmente cruel en el que uno de los residentes, un señor con dinero, pidió hacer una fiesta en el área social por su cumpleaños. Había decoración, pastel, música, y por un segundo la escena parecía una miniatura del yate, pero sin glamour. Yo estaba sirviendo bebidas sin alcohol cuando escuché a alguien decir el nombre de Fede. Me giré, y era una enfermera nueva que resultó ser prima lejana de su esposa, y hablaban de él como si fuera el hombre perfecto. Yo tuve que sonreír y seguir trabajando mientras por dentro me ardía la garganta. Porque esa es la humillación real, no es perder a alguien, es tener que escuchar cómo lo celebran mientras tú limpias mesas. A veces me pregunto qué habría pasado si yo le decía la verdad desde el inicio. No por arrepentimiento, sino por curiosidad estratégica. Quizás Fede habría sido celoso, sí,
pero quizá habría peleado. Quizás habría demostrado esa resiliencia que yo buscaba. Pero luego recuerdo su cara de pena, recuerdo que prefirió ir a mi madre, recuerdo que se fue dejando las llaves como si yo fuera un error, y entiendo que, incluso sin pruebas, él habría sido así, tibio, fácil de influenciar, listo para construir una vida con cualquiera que le dé paz. Y yo, por más que ahora esté en un geriátrico, sigo creyendo que yo no nací para ser la opción tranquila de nadie. La parte más irónica es que, en este trabajo, yo me he vuelto experta en leer a la gente. Porque los ancianos no mienten como los jóvenes, se les nota todo. Yo aprendí a ver cuando alguien está manipulando, cuando alguien finge fragilidad, cuando alguien busca atención. Y me veo a mí misma en algunos de ellos, y eso me enoja, porque yo siempre me he creído superior a los juegos obvios. Sin embargo, aquí estoy, viviendo entre juegos emocionales pero con pañales y sopas frías. Y aunque no voy a decir que esto me enseñó una lección, como si yo fuera un personaje moralizante, si voy a decir que me dejó una amenaza instalada en el pecho, algún día me voy a cruzar con Fede y su esposa, y yo necesito estar lista para no verme pequeña. Porque si algo aprendí, es que la vida no perdona el ridículo cuando tú misma lo alimentas. Y yo no pienso quedarme en el rol de la loca del yate, para siempre. Estoy ahorrando, estoy planeando, estoy mirando salidas. Pero por ahora, cada mañana me pongo el uniforme, entro al geriátrico, y cuando un señor de 70 y tantos me pide que le ponga crema en la espalda, yo sonrío con profesionalismo mientras por dentro escucho esa videollamada otra vez, como un recordatorio de que una prueba mal calculada puede perseguirte más que una ruptura. Y la peor parte es que el mundo sigue, Fede sigue, mi examiga sigue, y yo sigo aquí, con el eco del champán convertido en sopa tibia, esperando el momento en que el destino me dé una revancha que de verdad valga la pena. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, 2 años después y sigues hablando como si todo fuera un experimento y los demás fueran piezas. Te dejaron porque mentiste, te reemplazaron porque eras insoportable, y ahora trabajas en un geriátrico cuidando a señores como don Claudio, que es exactamente el tipo de gente con la que te fuiste a jugar. No es karma, es consecuencia. Respuesta de la OP. Consecuencia es una palabra que usan los que creen que la vida es una moraleja de Facebook. Yo no soy insoportable, yo soy exigente, y la gente mediocre siempre llama insoportable a lo que no puede sostener. Y si estoy en un geriátrico es porque yo trabajo, porque yo no me quedo llorando esperando que un hombre me mantenga, algo que muchos aquí no pueden decir. Usuario anónimo 2 dice, la mejor parte es que tú, amiga, no te robó nada, solo aprovechó que tú misma empujaste a Fede fuera de la relación con tus pruebas y tus mentiras. Y todavía dices que él falló por no rogarte, cuando lo sano era exactamente eso, irse, devolver las llaves y no mirar atrás. Respuesta de la OP, claro, ahora resulta que pedir que luchen por ti es, no sano. Qué conveniente para los hombres que quieren irse sin esfuerzo y para las mujeres que se conforman con ser el plan B. Mi amiga sí tuvo 0 códigos, y si a ustedes les parece normal casarse con el ex de tu amiga, entonces ya entiendo por qué les queda tan cómoda la idea de que yo sea la loca, así no miran su propia falta de principios.